Bienvenidos a Pesadillas, el canal donde las leyendas cobran vida y el terror se vuelve real. Soy tu anfitrión en este viaje a lo más oscuro del folclore mexicano. Y hoy les traigo una historia que hará que miren dos veces a cada animal que encuentren en su camino. Una historia sobre el nahual, esos seres que caminan entre dos mundos, entre la forma humana y la bestia. Pero cuidado, porque el verdadero terror no está en la transformación, sino en descubrir que el monstruo podría estar más cerca de lo que imaginan. Si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traemos historias que te mantendrán despierto hasta el amanecer. Y si ya eres parte de nuestra familia de pesadillas, dale like a este video y compártelo con alguien valiente. Ahora, apaga las luces y prepárate, porque esta historia comienza en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde la muerte llegó con ojos amarillos y colmillos afilados. Diego Morales había jurado que nunca volvería a San Miguel del Monte. Ese pueblo polvoriento, en las montañas de Oaxaca, representaba todo lo que quería dejar atrás: supersticiones, pobreza y el peso de tradiciones ancestrales que ahogaban cualquier ambición. Pero la muerte tiene una manera de traerte de vuelta a casa, sin importar cuánto hayas corrido. Su abuelo, don Esteban, había fallecido. El viejo, que le había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando Diego tenía apenas 5 años. El hombre que le contaba historias de nahuales y espíritus, mientras otros niños veían televisión. El último vínculo que Diego tenía con ese lugar maldito. El autobús lo dejó en la plaza principal al atardecer. San Miguel del Monte no había cambiado nada en los 10 años desde que Diego se fue a estudiar a la Ciudad de México. Las mismas casas de adobe, la misma iglesia colonial con su pintura descascarada, las mismas miradas de los viejos sentados bajo los árboles. Pero había algo diferente en el aire, un silencio tenso, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. «Diego, regresaste», dijo una voz detrás de Elan. Era don Aurelio, el vecino más cercano de su abuelo, un hombre arrugado como una pasa que parecía tener 1000 años. «Llegaste justo a tiempo. Tu abuelo necesitaba que vinieras antes de partir». «¿Qué quiere decir con que necesitaba que viniera?» «Él murió hace 3 días», respondió Diego, confundido. Don Aurelio miró nerviosamente a su alrededor antes de acercarse. «Tu abuelo sabía que algo malo venía. Me dijo que si le pasaba algo, tenía que asegurarme de que tú regresaras. Dijo que eras el único que podía detenerlo». El viejo presionó algo en la mano de Diego, una pequeña bolsa de cuero atada con cordón rojo en él. «Dejó esto para ti. Dijo que lo abrieras solo cuando lo necesitaras. De verdad, Diego. Ten cuidado por las noches. No salgas después del anochecer. Algo está cazando en la oscuridad». Antes de que Diego pudiera hacer más preguntas, don Aurelio se alejó rápidamente, casi corriendo hacia su casa. Diego guardó la bolsa en su mochila y caminó hacia la casa de su abuelo, en las afueras del pueblo. La vieja casa de adobe estaba exactamente como la recordaba. El pequeño altar con la foto de su abuela muerta hace décadas. Los libros antiguos sobre plantas medicinales y rituales que su abuelo estudiaba obsesivamente. Y en la pared, los amuletos de protección que el viejo insistía en colgar. Por toda la casa en cruces de palma, ojos de venado, bolsitas con hierbas. Esa primera noche, Diego no pudo dormir, no solo por el dolor de la pérdida, sino por los sonidos, aullidos que no sonaban completamente como perros, gruñidos que venían de la oscuridad, más allá de las ventanas, y algo más: el sonido de garras arañando el exterior de las paredes de adobe. A la mañana siguiente, Diego encontró las marcas, profundos arañazos en la puerta principal, como si algo enorme hubiera intentado entrar. Las huellas en el polvo del patio no eran de perro ni de coyote, eran más grandes, con garras que dejaban surcos profundos. «Fue el nahual», dijo una voz desde la calle. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello recogido y una mirada seria. «Soy Lucía»,
la sobrina del padre Miguel. Tu abuelo y mi tío trabajaban juntos tratando de proteger al pueblo. Necesitamos hablar. Lucía le contó todo tomando café en la cocina de la casa. Durante los últimos 3 meses, los animales del pueblo habían comenzado a morir de formas horribles. Primero fueron gallinas, luego perros, después cabras y vacas, todos con las gargantas destrozadas, desangrados, con marcas de dientes que no correspondían a ningún depredador conocido. Los viejos del pueblo saben lo que es, continuó Lucía, un nahual. Alguien en San Miguel del Monte tiene el poder de transformarse, de dejar su forma humana y convertirse en bestia. Y ese alguien ha estado cazando, alimentándose, haciéndose más fuerte. Tu abuelo estaba investigando quién podría ser. Creo que por eso murió. ¿Estás diciendo que mi abuelo fue asesinado? Diego sintió que la sangre se le helaba. La muerte oficial fue un ataque al corazón, pero yo vi su cuerpo antes de que lo prepararan para el funeral. Tenía marcas en el cuello, Diego, marcas de garras, solo que eran pequeñas, sutiles, fáciles de pasar por alto, si no estás buscándolas. Diego recordó la bolsa que don Aurelio le había dado. La sacó de su mochila y la abrió. Dentro había un cuaderno pequeño, escrito con la letra temblorosa de su abuelo. Las últimas páginas contenían nombres, fechas, observaciones. Su abuelo había estado investigando, documentando los patrones de los ataques y los comportamientos sospechosos de ciertos residentes del pueblo. Un nombre aparecía una y otra vez, subrayado múltiples veces: Ramiro Castellano, el primo segundo de Diego, un hombre de 40 años, que había regresado al pueblo hacía 6 meses después de pasar años. En el norte, un hombre solitario que vivía en las afueras y raramente se le veía durante el día. Mi abuelo sospechaba de Ramiro, dijo Diego, mostrándole el cuaderno a Lucía. Tiene sentido, respondió ella. Los ataques comenzaron poco después de que Ramiro regresó. Y hay algo más. Hace 2 noches. La hija de don Aurelio desapareció. Salió a buscar una cabra que se había escapado justo antes del anochecer. Nunca regresó. Esta mañana encontraron su rebozo cerca del barranco, lleno de sangre. El funeral de don Esteban fue esa tarde. Todo el pueblo asistió, pero Diego notó algo extraño. Ramiro estaba allí, de pie al fondo, observando. Pero lo que llamó la atención de Diego fueron sus manos. Estaban vendadas, como si se hubiera lastimado, y cuando sus ojos se encontraron, Ramiro sonrió. No era una sonrisa de condolencia o respeto, era la sonrisa de un depredador que ha reconocido a su próxima presa. Después del funeral, Diego y Lucía decidieron que tenían que actuar. No podían esperar a que las autoridades hicieran algo. En este pueblo remoto, la policía venía una vez al mes, si tenían suerte. Esa noche, siguieron a Ramiro cuando salió de su casa, bajo la luna menguante. Lo siguieron a través de las calles oscuras del pueblo, manteniéndose en las sombras. Ramiro caminaba con un propósito definido, dirigiéndose hacia el bosque que rodeaba a San Miguel del Monte. Cuando llegó a un claro escondido entre los árboles, se detuvo. Diego y Lucía se escondieron detrás de unos arbustos, observando. Lo que vieron los llenó de un terror primitivo que ninguna educación universitaria podía racionalizar. Ramiro comenzó a quitarse la ropa, pero no como un hombre normal. Su cuerpo empezó a convulsionar, sus huesos crujiendo audiblemente en la noche silenciosa. Su piel se ondulaba como si algo debajo de ella estuviera tratando de salir, y entonces sucedió. En menos de 1 minuto, el hombre que había estado de pie en el claro ya no estaba. En su lugar, había una criatura que parecía una mezcla imposible entre jaguar y lobo, con un pelaje negro como la medianoche y ojos que brillaban con un amarillo sobrenatural. El nahual alzó su hocico al aire, olisqueando, y luego se volvió directamente hacia donde estaban escondidos. «Corre», susurró Lucía con urgencia. Pero ya era demasiado tarde. La criatura saltó hacia ellos con una velocidad imposible. Diego y Lucía corrieron como nunca lo habían hecho en sus vidas. Detrás de ellos, podían escuchar los gruñidos
y el sonido de las enormes patas golpeando el suelo. El nahual estaba jugando con ellos, acercándose y luego retrocediendo, disfrutando del miedo que emanaba de sus presas. Llegaron al pueblo, pero las calles estaban desiertas. Todos los habitantes de San Miguel del Monte sabían que era mejor estar encerrados después del anochecer. Diego y Lucía corrieron hacia la iglesia, la única estructura que podría ofrecerles refugio. Las puertas estaban abiertas, como si el padre Miguel hubiera sabido que vendrían. Se encerraron dentro justo cuando el nahual llegaba. La criatura se lanzó contra las puertas de madera, haciéndolas crujir peligrosamente, pero no entró. Los nahuales, según las leyendas, no podían entrar a terreno sagrado mientras mantuvieran su forma de bestia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, jadeando. No podemos quedarnos aquí para siempre. Diego recordó algo que su abuelo le había contado cuando era niño. Los nahuales tienen un punto débil. Su forma humana duerme mientras el espíritu está en la bestia. Si destruyes el cuerpo humano mientras está transformado, el espíritu queda atrapado en la forma animal y eventualmente se desvanece. Entonces, tenemos que encontrar dónde dejó su cuerpo humano y destruirlo antes del amanecer, dijo Lucía, entendiendo el plan. Era una misión suicida, pero no tenían opción. Esperaron hasta que los gruñidos afuera se alejaron, señal de que el nahual había ido a buscar presas más fáciles. Entonces, salieron por la puerta trasera de la iglesia y corrieron hacia el claro en el bosque donde habían visto la transformación. El cuerpo de Ramiro estaba allí, acostado en el suelo, como un cascarón vacío. Su pecho subía y bajaba lentamente, en un sueño profundo e inquietante. Diego sacó un encendedor de su bolsillo y comenzó a recoger ramas secas y hojas. Pero antes de que pudieran crear una pira, el nahual regresó. Esta vez no estaba jugando, se lanzó directamente hacia ellos, con intención asesina. Diego empujó a Lucía a un lado, y la criatura lo golpeó de lleno, derribándolo al suelo. Garras afiladas como cuchillas rasgaron su camisa y su piel, dibujando líneas de sangre en su pecho. Lucía no se quedó paralizada. Agarró una rama gruesa y golpeó al nahual en la cabeza con toda su fuerza. La criatura huyó y se volvió hacia ella, dándole a Diego un segundo para recuperarse. Recordó la bolsa de cuero que su abuelo le había dejado. Dentro del cuaderno había algo más que no había notado antes. Un pequeño cuchillo ceremonial con símbolos antiguos grabados en la hoja. Con el cuchillo en la mano, Diego se lanzó, no hacia el nahual, sino hacia el cuerpo inconsciente de Ramiro. Hundió la hoja directamente en el corazón del hombre dormido. El efecto fue instantáneo. El nahual se congeló a mitad del salto hacia Lucía. Su cuerpo, convulsionando violentamente, comenzó a desvanecerse, como humo disipándose en el viento, aullando con una voz que sonaba a 1000 torturas. En cuestión de segundos, tanto el nahual como el cuerpo de Ramiro se habían desvanecido completamente, dejando solo cenizas en el suelo. Diego y Lucía se quedaron allí, jadeando, cubiertos de sangre y sudor. Cuando el sol comenzó a salir sobre las montañas, iluminando el bosque con luz dorada, supieron que había terminado. Los días siguientes fueron extraños. Oficialmente, Ramiro Castellanos había desaparecido, presumiblemente huyendo del pueblo. Los ataques de animales cesaron por completo. La hija de don Aurelio fue encontrada viva en una cueva del bosque, traumatizada pero ilesa, sin memoria de lo que había sucedido. Diego se quedó en San Miguel del Monte, más tiempo del que había planeado. Había algo en el cuaderno de su abuelo que lo inquietaba. En las últimas páginas, don Esteban había escrito: Ramiro no es el único. Los nahuales rara vez están solos. Buscan a otros con el don. Si eliminas uno, otro podría despertar. Una noche, mientras Diego revisaba los papeles de su abuelo, escuchó un arañazo en la ventana. Se acercó lentamente y miró afuera. En la oscuridad, 2 ojos amarillos lo observaban desde las sombras.
Pero estos ojos eran diferentes, más pequeños, más cautelosos. Y cuando la figura se movió bajo la luz de la luna, Diego vio con horror que llevaba la ropa de don Aurelio, el viejo vecino que le había entregado el cuaderno de su abuelo. El hombre sonrió, mostrando dientes que parecían demasiado afilados para ser humanos, y luego desapareció en la noche. Diego entendió entonces lo que su abuelo había sabido todo el tiempo. San Miguel del Monte no tenía un nahual, tenía varios, y él acababa de heredar la responsabilidad de su abuelo de mantenerlos vigilados, de proteger al pueblo de las criaturas que caminaban entre ellos con rostros humanos. Algunos dicen que Diego Morales todavía vive en esa casa en las afueras de San Miguel del Monte, que por las noches se le puede ver patrullando las calles con el cuchillo ceremonial de su abuelo, y que en las noches sin luna, cuando el viento aulla entre las montañas, hay bestias que recorren los bosques, pero también hay un cazador que las mantiene a raya, cumpliendo un pacto ancestral que vincula a su familia con el pueblo desde hace generaciones. ¿Te gustó esta historia de pesadillas? Entonces, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Dale like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa todas las notificaciones porque cada semana traemos terror del folclore mexicano que te dejará sin aliento. Comparte este video con tus amigos que aman el horror verdadero. Y déjame en los comentarios, ¿crees que los nahualis realmente existen? ¿Has visto algo extraño en tu pueblo o ciudad que no puedas explicar? Cuéntanos tu historia, porque la próxima semana podríamos estar contando tu experiencia. Y recuerda, a la próxima vez que veas a tu vecino comportándose extraño, o alguien que solo sale de noche, pregúntate si realmente conoces quién es, porque los nahualis caminan entre nosotros con rostros humanos, esperando el momento perfecto para mostrar su verdadera naturaleza. Esto fue Pesadillas. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otra leyenda mexicana que te hará temer la oscuridad. Hasta entonces, que tengas dulces pesadillas, o tal vez no tan dulces.